La Gran Esfinge es una pieza icónica de la historia que es tan extraordinaria como misteriosa. Desde su enorme tamaño hasta sus intrincados detalles, no es más que una impresionante hazaña arquitectónica. Pero ¿quién construyó la Gran Esfinge y por qué? ¿Cómo exactamente se construyó una estructura tan grande y magnífica? ¿Cuál es el significado de la Esfinge? Una criatura mítica con un cuerpo de león y un rostro humano, así como lo vemos hoy en día. Hay muchas preguntas y muchos detalles por resolver. La Gran Esfinge de Giza tiene, una estructura gigantesca. Estamos hablando de 20 metros de altura y 240 metros de longitud aproximadamente. Por supuesto, con este tamaño es la escultura más grande del mundo antiguo. Y está hecho de varios bloques de piedra caliza que pesan hasta 200 toneladas cada uno. Los estudiosos siempre creyeron que la Esfinge fue construida para el faraón Kefren, que reinó desde aproximadamente el 2520 hasta el 2494 a.C. Esto podría explicar por qué la Esfinge parece alinearse geográficamente con la pirámide de Kefren, donde está enterrado el faraón, y un templo que se encuentra al este de la estatua. Pero algunos egiptólogos teorizan que la Esfinge fue construida en realidad por el padre de Kefren, Keops, o por el hermano de Kefren, Diedefra. Sin embargo, la edad de la Esfinge, que todavía está en discusión, y ya hay creciente evidencia que sugiere que puede ser mucho más antigua de lo que se piensa, tan antigua que puede que no haya sido construida por los egipcios. Investigadores como John Anthony West y Schwager de Lubitz observaron signos de agentes atmosféricos debido a las lluvias en la Esfinge, que datan de la construcción de esta maravilla al final de la última glaciación, entre el 10.000 a.C. y el 5.000 a.C. Si bien algunos fenómenos climáticos debido a la erosión del viento son previsibles durante un periodo de tiempo tan largo, este tipo particular de envejecimiento indica que la Esfinge se construyó en un momento en que Egipto no era un entorno tan árido y estéril. Los geólogos confirmaron que hace mucho tiempo Egipto sufrió un periodo de inundaciones. Durante este periodo la Esfinge probablemente estaba cubierta de arena, lo que habría preservado su construcción y la había protegido de la erosión eólica durante muchos años. Esto se ve respaldado por el redescubrimiento de Napoleón de la antigua estructura en 1798, en el que la Esfinge fue enterrada hasta el cuello en la arena. La Esfinge se representa como un león con cabeza humana, que algunos especulan que fue un homenaje a la constelación de Leo. Sin embargo, también es curioso observar que la Esfinge y su alineación con las pirámides de Giza y el río Nilo reflejan de cerca la orientación de Leo, Orión y la Vía Láctea. Graham Hancock y Robert Bauwall, los investigadores que hicieron esta observación, afirman que este modelo representa la orientación de los cuerpos celestes antes mencionados durante la era astrológica de Leo, que ocurrió entre las fechas 10.970 y 8.810 a.C. La teoría de larga data sugiere que los que construyeron la Esfinge y las grandes pirámides fueron unos esclavos utilizando algún tipo de sistema de poleas. Sin embargo, todos los factores mencionados anteriormente y otros hacen creer que la Esfinge no fue construida por los egipcios. Sitchin, que volvemos a mencionarlo a pesar de que está bastante cuestionado, pero bueno, es que hizo bastantes averiguaciones y no podemos echar todo por la borda por las cosas que ocultó o cambió. Él habla de esta teoría de los antiguos astronautas y especuló, él siempre basándose en la antigua Sumeria, especuló que los Anunnaki construyeron la Esfinge. Supuestamente construyeron la estructura en una ubicación geográfica precisa cerca de donde los puertos espaciales supuestamente ellos tenían en la Tierra. La alineación de la Esfinge y las grandes pirámides también refleja
la de las estructuras piramidales encontradas en Marte, lo que probablemente sugiere que Giza sirvió como pista de aterrizaje para las naves espaciales. Durante una búsqueda para descubrir la edad actual de la Esfinge, John Anthony West y su equipo descubrieron más de lo que inicialmente esperaban. Se han descubierto varias cavidades subterráneas y túneles debajo de la estructura, incluida una gran cámara a unos 25 pies debajo de las patas delanteras de la estatua. Esta es otra evidencia que está relacionada con los Anunnaki, que supuestamente siempre construyeron estructuras subterráneas y incluso casas por debajo de la tierra. Entonces, ¿quién construyó realmente la Esfinge? Nadie puede estar completamente seguro. Y hay muchos detalles para explorar y examinar. Bueno, algunos datos sobre la Esfinge. Fue hecha de la roca de la meseta de Giza, que es una sola cresta de piedra caliza de 73 metros de largo y 20 de alto. La Esfinge se considera una de las estatuas de piedra individual más grandes del mundo, como dijimos anteriormente. Los investigadores creen que los bloques de piedra, que pesan alrededor de 200 toneladas, fueron extraídos durante la fase de construcción para construir el templo de la Esfinge adyacente. Solamente en 1905, cuando se barrió la arena para exponer todo el cuerpo de la Esfinge, antes de que la estructura se cubriera con esa arena. O sea, recién en 1905 se pudo ver su verdadera dimensión. Se cree que la Esfinge fue construida en la cuarta dinastía por el faraón Khafra, pero la investigación arqueológica y geológica sugiere que la estructura es mucho más antigua que la cuarta dinastía, como acabamos de decir. Es uno de los pocos edificios del antiguo Egipto que no tiene inscripciones en su superficie. Hasta la fecha no se encontró un solo símbolo en la estatua, lo cual ya es bastante significativo. La Gran Esfinge se convirtió en un emblema de Egipto, por supuesto, que a menudo aparece en sellos, monedas y hasta en documentos oficiales. En la mitología griega, una esfinge se representa como un monstruo con cabeza de mujer, cuerpo de leona, alas de águila y cola de serpiente. Otra de las curiosidades es que la esfinge se convirtió en un símbolo de la realeza en el nuevo reino, de varios faraones de templos construidos en los alrededores de la Esfinge. El faraón Amenhotep II construyó un templo de adobe al noreste de la Esfinge, mientras que Ramsés II, considerado uno de los constructores más prolíficos del antiguo reino, construyó un altar de granito entre sus piernas. La nariz faltante, que inicialmente se creía que la Esfinge había perdido la nariz a causa de los bombardeos de Napoleón, o de los cañonazos de Napoleón, mejor dicho, pero los dibujos del siglo XVIII revelan que la nariz había ya desaparecido antes de la llegada de Napoleón, y se cree que fueron los turcos. También otro dato curioso es que los geólogos y los estudiosos coinciden en que en el pasado lejano Egipto estuvo sujeto a graves inundaciones. Por lo tanto, la erosión hídrica está presente en la construcción de la Esfinge. La erosión del viento no puede tener lugar cuando el cuerpo de la Esfinge está cubierto de arena. Otra cuestión es que no se han descubierto textos, escritos, inscripciones o símbolos de ningún tipo que indiquen quién construyó la Gran Esfinge de Egipto. Varios arqueólogos y egiptólogos teorizan sobre su construcción, pero no se han llevado a cabo pruebas suficientes, por lo que el verdadero origen y propósito sigue siendo un misterio. Otro de los datos es que la Esfinge está orientada al este, hacia el sol naciente, cerca del paralelo 30. Otro dato curioso es que la estatua tiene una cola que envuelve la pata trasera derecha. Son todos símbolos, ¿no?, que algo nos quieren decir. También la Gran Esfinge originalmente tenía barba. Varias piezas de la barba están hoy en el Museo Británico de Londres y en el Museo del Cairo. También encontramos 3 pasajes dentro o debajo de la estructura.
La tumba de Osiris es uno de los descubrimientos más increíbles relacionados con la Esfinge, ubicada a 95 pies debajo de la superficie, detrás de la parte trasera. Se cree que es el lugar de descanso del dios egipcio Osiris. También se lo considera un monumento astronómico. Los hallazgos geológicos indican que la Esfinge pudo haber sido tallada algún tiempo antes del año 10.000 a.C., un periodo que coincide con la era de Leo, que duró de 10.970 a 8.810 a.C. Según Graham Hancock, las simulaciones por computadora muestran que en el 10.500 a.C., la constelación de Leo albergó el Sol en el equinoccio de primavera, es decir, una hora antes del amanecer en ese momento. El león se habría reclinado hacia el este a lo largo del horizonte, donde pronto saldría el sol. Esto significa que la Esfinge con cabeza de león, con su orientación hacia el este, habría mirado directamente esa mañana a esa constelación en el cielo que razonablemente podría considerarse como su contraparte celestial. Según algunos textos, los antiguos egipcios se referían a la Esfinge como Balib o Bilab, que es una especie de monstruo poderoso. También otro detalle es que alrededor del año 1500 a.C. se llamaba Orem Akhet, que significa Horus en el horizonte, en el nuevo reino de Bohor, lugar de Horus, y también Horokati, Horus de los dos horizontes. Así que bueno, hay muchos detalles, mucha simbología. La realidad es que estamos hablando de volver a reescribir la historia. Otra vez nos encontramos con que todo está desfasado, con que nos han ocultado no solo la datación, sino el motivo, el origen, quién fue. Y bueno, seguiremos con la duda. Mientras tanto, hay estudios que por supuesto siempre se frenan, pero yo confío que algún día todo saldrá a la luz, dejarán de ocultarnos tantas cosas y de una manera u otra nos vamos a enterar. Para todos los curiosos, lo ideal sería que nos podamos enterar en esta vida, ¿no? Confiemos en que sí. Y bueno, es siempre lo mismo, ¿no? Ir descubriendo que lo que sabíamos no tiene nada que ver con lo que realmente es. Pero de a poco se va desentramando, vamos sacando, vamos tirando del hilo. Y gracias a lo que nos dejan ver, en realidad, y nos podemos enterar de a poco, que se va filtrando, no sé, o sea, de alguna manera nos van dejando ver cómo es la cosa. Así que bueno, a seguir investigando, a seguir esperando a que aparezcan nuevos datos y mientras tanto a teorizar. Teorías hay miles, cada uno tendrá la propia. Y hasta que no se comprueben diferentes cuestiones, todas son válidas en un punto. Así que, bueno, un misterio más que ahí está y que pertenece a nuestra civilización, por más antigua y lejana que sea. Tiene que ver con nuestra civilización occidental y del mundo.